Fíjense ustedes que allí, en Miami, se violan todas las leyes. Cada vez que sale uno de estos venezolanos, dicen ellos que son venezolanos, salen incitando a que su papá Trump invada o multilateralmente, para no quedar muy mal ante el mundo y ante sus contribuyentes, invada con una fuerza multinacional en donde utilice a Argentina, a Colombia, a Brasil. Ellos piensan que esa es la fórmula, pues. ¿Ah? Ahí en Miami es el cenáculo de la conspiración. No solamente así, ellos viven en eso. Maduro fue a China, hay que hablar de la intervención. Ya ni siquiera ya son tan cínicos que ni siquiera hablan de intervención humanitaria. Los humanitarios ya lo soslayan, pues no les interesa mucho eso de la intervención humanitaria, ¿no? Lo peor de todo es lo que allí se presentan en todas esas discusiones. Por ejemplo, que cómo es posible que esas islas, como dice Diego Arria, que algunas tienen 100.000 habitantes, parece que no son estados soberanos, y como tal tienen que ser anexados pues a uno de los países poderosos del área, en este caso Estados Unidos, como Puerto Rico, pues, por ejemplo. Entonces que esas islas angloparlantes, ¿verdad?, tienen que ser presionadas por el Reino Unido, porque ¿cómo es posible que cada uno de ellos sea un voto? O sea, que cada estado soberano que está incluido en la Organización de Estados Americanos, que está incluido en la CELAC, que está incluido en una serie de organismos, no, ellos no tengan un voto, igual que Estados Unidos, igual que Brasil, igual que cualquier país del área. Hay que apartarlos, pues. Entonces, al final llega Diego Arria y dice, claro, es un tremendo error agarrar y considerar que esos países tienen que atacarlos, pues tienen que agarrar y decirles, mira, ustedes tienen que votar por nosotros porque a nosotros nos da la gana, ¿verdad? Y Diego Arria dice al final, pero no se puede. Claro que no se puede, todo Estado es soberano. Si yo me inscribo si yo formo parte de una organización, yo tengo derecho a voz y voto. Entonces San Vicente y la Granadina, ¿cómo es posible que esa islita que tiene 100.000 personas vaya a estar opinando? No, ellos no tienen derecho a opinar. Ese es más o menos lo que para sus fines, que son fines de genocidio, porque hay una cosa que Carla Angola no sabe, o sí lo sabe, lo que pasa es que el odio es tremendo, sí lo sabe, que es lo que puede ocasionar una intervención militar en Venezuela. Ella está tranquila en Miami. Todos los que hablan en Miami están tranquilitos en Miami. Ellos están incitando a una intervención en donde ellos no van a formar arte ni parte, sino que van a estar informando o mal informando en el momento en que se haga una intervención de los crímenes de lesa humanidad que se puedan cometer aquí. Por cierto, hay otra cosa que es terrible también, que bueno, con Donald Trump, ese lo dice Azócar, para poder ganar las elecciones, para poder culminar su mandato y ganar las elecciones, tiene que hacerse propaganda, pues entonces tiene que intervenir en Venezuela para hacerse propaganda interna en los Estados Unidos. Y conste que esa era la manera en que siempre los Estados Unidos han tratado de salir de las crisis, creando las condiciones para una guerra. Lo que no se han dado cuenta es que Latinoamérica arde si ellos llegan a tocar a Venezuela. Eso no lo han visto ellos. Pero hay una cosa bien interesante. Váyanse al video 1, por ejemplo. Tú sabes que Diego Arria y todos estos venezolanitos, o apátridas, yo no sé, venezolanos no creo que deban ser, yo creo que deberían de incluso no darles más el pasaporte, porque esos tipos no son venezolanos. Todos ellos hablan siempre de la Corte Penal Internacional, que a Maduro hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional, que a Maduro ya se presentó hasta el gobierno norteamericano y acusó a Nicolás Maduro en el Consejo de Seguridad y hablaron de llevarlo a la Corte Penal Internacional. Igual como lo han hecho todos los opositores aquí cuando hablan de llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional.
Hace poco ya se empezó a correr la especie de que va a haber una investigación en relación a crímenes de lesa humanidad en Afganistán por parte del ejército norteamericano. Y esa es una partecita nada más en Afganistán. Ah, bueno, el señor John Bolton, por orden de Donald Trump, niega a Qatar, es más, ignora a la Corte Penal Internacional que tanto pregonan los señores de la oposición. ¿Qué tal? O sea, Estados Unidos unilateralmente declara ilegítima la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Qué dirá Diego Arria, Vecchio, toditos, María Corina? ¿Qué dirán ellos? Si ya unilateralmente los Estados Unidos dicen que la Corte Penal Internacional de La Haya es ilegítima, ¿verdad? O sea, todo lo que se juzgue allí en contra de ellos no es legítimo. Como dice John Bolton, dice, está para nosotros muerta la Corte Penal Internacional. Pero otra cosa bien terrible, que tiene, fíjate bien que no es solamente que quede mal ante la opinión mundial, sino el tema Venezuela salta de nuevo. ¿Por qué? Porque están aplicándole las mismas sanciones que le aplicaron a Venezuela. A todos los jueces, países que cooperen con la investigación, van a ser sancionados, incluso juzgados criminalmente en los Estados Unidos. O como fue la política de Obama, al país que coopere o a la persona o al personaje de ese país que coopere, es posible que les manden un dron, ¿verdad?, para tirarles un bombardeo, pues, eliminación selectiva de líderes que estén en contra de los Estados Unidos. Y declara también John Bolton que ellos están dispuestos a defender por todos los medios a sus mercenarios, a los que enviaron a la guerra y a los que cometieron actos de terrorismo. No solamente el terrorismo de Estado, terrorismo, matar niños en bombardeo, porque el caso de Afganistán es uno entre miles. Yo estaba viendo aquí, ya para finalizar, una cronología de intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina. Tú sabes que yo veo al idiota este de Jaime Bailey, veo a los idiotas de allá de Miami, y en líneas generales ellos siempre acusan a China de ser una dictadura. Rusia es una dictadura. Venezuela es una dictadura. Nicaragua es una dictadura, ¿verdad? Pero es que resulta que Venezuela cuando salió de la frontera fue a liberar, no fue a ocupar, ni a intervenir, ni a tomar los recursos, ni a matar gente por matarla, para tomar el país. No lo hizo. Igual China nos ha ayudado, Rusia nos ha ayudado. ¿Acaso China y Rusia vinieron, invadieron Venezuela? ¿O intervinieron en la política interna de Venezuela? Entonces, hay una cronología de intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina, bien interesante. Esto es rapidito. 1823, la doctrina Monroe declara que América Latina se considera esfera de influencia, o sea, patio trasero de Estados Unidos. 1846, Estados Unidos emprende una guerra contra México, país al que finalmente es forzado a ceder al vecino del norte la mitad de su territorio. 1854, lo que es Texas y California, era México, por si no lo saben. 1854, la Marina Yankee bombardea y destruye el puerto nicaragüense de San Juan del Norte. El ataque ocurrió después de un intento oficial de ponerle impuesto al yate del millonario norteamericano Cornelius Vanderbilt, quien había conducido su nave a dicho puerto. Y lo bombardearon. 1855, el aventurero estadounidense William Walter, operando en interés de los banqueros Morgan y Garrison, invade Nicaragua y se proclama presidente. 1898, los Estados Unidos declaran la guerra a España en el momento en que los independentistas cubanos tenían prácticamente derrotado a la fuerza militar colonial. Las tropas norteamericanas ocupan la isla y luego le clavan la enmienda Platt. 1901, las fuerzas norteamericanas de ocupación hacen incluir en la Constitución de la nueva República de Cuba la infame enmienda Platt. 1903, los Estados Unidos estimula la segregación de Panamá, que entonces era parte de Colombia, y adquiere derechos sobre el canal de Panamá.
¿Tú sabes cuándo vinieron a entregar? Estamos hablando de 1904, 1903. Vinieron a entregar con Torrijos. Y ahora, y nuevamente, después de la invasión a Panamá, de la muerte en el Chorrillo y todo, volvieron a tomar posesión del canal. 1904, se promulga en Panamá la Constitución Nacional, tiene un apartado que contempla la intervención militar norteamericana cuando Washington lo crea necesario. 1904, la Infantería Marina estadounidense desembarca en República Dominicana para sofocar un levantamiento armado opositor. 1906, las inversiones norteamericanas en Cuba, que en 1885 representaban 50 millones de pesos cubanos, alcanza la cifra de 200 millones. En agosto de ese año estalla una insurrección contra el presidente Títere Estrada Palma, quien solicita la intervención militar norteamericana. 1907, República Dominicana, Estados Unidos consiguió que el gobierno dominicano le otorgara la recaudación de los ingresos aduanales. Este estatuto se mantendría por 33 años. 1908, tropas norteamericanas intervienen en Panamá en la próxima década, lo hará 4 veces más. 1910, los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz. 1911, México, para proteger a ciudadanos norteamericanos, el presidente William Taft ordena el desplazamiento de 20.000 soldados a la frontera sur y 8 buques de guerra frente a las costas de California. 1912, los marines norteamericanos invaden Nicaragua y dieron comienzo a una ocupación que se mantendría casi continuamente hasta 1933. El presidente Taft declaró: no está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio, una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. La doctrina Monroe. 1914, la Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz, un ataque aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. El gobierno mexicano se disculpa, pero el presidente Woodrow Wilson ordena que la Armada ataque a Veracruz. 1915, los marines ocupan Haití para restaurar el orden. Se establece un protectorado que permanecerá hasta 1934. Dice William Jennings Bryan, al informar sobre la situación haitiana, comentó: imaginen esto, negros hablando francés. 1916, marines ocupan la República Dominicana y permanecen en ella hasta 1924. 1918, en Panamá los marines ocupan la provincia de Chiriquí para mantener el orden público. 1924, la Infantería de Marina de Estados Unidos invade a Honduras para mediar en un enfrentamiento civil. 1925, tropas del ejército norteamericano ocupan la ciudad de Panamá para acabar con una huelga y mantener el orden. 1926, Estados Unidos decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros. 1927, en Nicaragua, un capitán de los marines yanquis combina a Sandino para que se rinda. El rebelde responde: yo quiero patria libre o morir. Estados Unidos realiza entonces el primer bombardeo aéreo en América Latina, ataca la aldea Locotal, mueren 300 nicaragüenses. 1930, en República Dominicana comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un militar surgido de la Guardia Nacional, fomentada y entrenada por los Estados Unidos. 1933, Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el control del país a Anastasio Somoza padre. Luego fue el otro Anastasio Somoza de baile, un sinvergüenza, mejor no decirlo. Decían de Somoza que era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta, decían los Estados Unidos. 1934, en Nicaragua es asesinado César Augusto Sandino, quien había depuesto las armas. El asesinato fue ordenado por Somoza. 1941, en Panamá es depuesto el presidente Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. 1946, Estados Unidos abre en Panamá la tristemente célebre Escuela de las Américas para la formación de militares del hemisferio. 1947, Estados Unidos comienza a imponer paulatinamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. 1952, en Cuba, con la anuencia y agrado del gobierno de Estados Unidos, el general Fulgencio Batista produce el derrocamiento de Carlos Prío Socarrás e inaugura una sangrienta tiranía. 1954, la CIA orquesta el derrocamiento del gobierno democráticamente electo de Jacobo Arbenz en Guatemala.
1956, en Nicaragua el poeta Rigoberto López Pérez mata al dictador Anastasio Somoza, que llevaba 20 años en el poder, lo sustituye el hijo. 1960, el presidente Eisenhower autoriza la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar el gobierno de Fidel Castro. 1961, fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por Estados Unidos invaden Cuba por Bahía de Cochinos o Playa Girón. La CIA cocina un golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador, J.M. Velasco Ibarra, quien se había demostrado demasiado amistoso con Cuba. 1964, el presidente de Brasil, João Goulart, quien se proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un golpe de Estado apoyado y promovido por los Estados Unidos. 1965, Estados Unidos envía miles de efectivos a República Dominicana para reprimir un movimiento que intentaba restaurar el poder del anteriormente derrocado presidente progresista y democráticamente electo Juan Bosch. 1966, Estados Unidos envía armas, asesores y boinas verdes a Guatemala para implementar una llamada campaña contrainsurgente. Asesinato. 1967, un grupo de boinas verdes fueron enviados a Bolivia para ayudar a encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara. 1968, la CIA organizó una fuerza paramilitar considerada como la precursora de los tenebrosos escuadrones de la muerte. 1971, el diario The Washington Post confirma que la CIA había intentado asesinar en varias oportunidades al líder de la revolución cubana, Fidel Castro. 1973, los militares toman el poder en Uruguay, apoyados por Estados Unidos. La subsiguiente represión alcanzaría elevadísima cifra de población encarcelada por razones políticas. Un golpe de Estado instigado y organizado por Estados Unidos derroca al gobierno electo del presidente Salvador Allende en Chile. 1976, asume el poder una dictadura militar en Argentina. Aquí se habla, años después se desclasificaron en Estados Unidos casi 5.000 documentos secretos que revelaron la estrecha colaboración y el apoyo otorgado de los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos. Una gran parte de ellos jóvenes estudiantes y trabajadores. Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger. Eso es lo que le llamaron el Plan Cóndor. 1980, Estados Unidos incrementa la asistencia masiva a los militares de El Salvador, que se enfrentan a las guerrillas del Frente Militar Farabundo Martí. Los escuadrones de la muerte proliferan y el arzobispo Romero es asesinado por terroristas de la derecha. 35.000 civiles son muertos entre 1978 y 1981. La violación y asesinato de 4 monjas por sicarios de los militares hace que el gobierno yanqui suspenda la ayuda militar por un mes. Ahí es donde aparece al famoso personaje Matacura, a Leopoldo Castillo, que no fue embajador, estuvo ahí en esa embajada. 1981, la administración Reagan inicia la guerra de la contra para destruir el gobierno de sandinista. El general Omar Torrijos muere en un accidente de aviación. 1983 se produce la invasión de 5.000 infantes de Marina de Estados Unidos a la pequeña isla caribeña de Granada, donde muere Maurice Bishop. 1989, Estados Unidos invade Panamá para arrestar a Manuel Noriega, que fue su sicario de la CIA. 1990, Estados Unidos interviene masivamente en el proceso electoral de Nicaragua, pierden los sandinistas, entra Violeta Chamorro. 2000, como parte de la guerra de las drogas, Estados Unidos lanza el Plan Colombia, un programa de ayuda masiva civil y militar a un país que quizás tenga el peor récord de derechos humanos en el hemisferio. El financiamiento de Estados Unidos para este plan era de 1.300 millones, de los cuales el 83% está destinado al gasto militar. 2002, Estados Unidos apoyó y financió los elementos que organizaron el fallido golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela. Hasta el 2002 está esta cronología.